A su paso por Lérida, llegaron a fusilar a 74 personas en una sola noche en el cementerio municipal. 270 sacerdotes de esta diócesis fueron asesinados. En este cementerio sería martirizado el obispo, Monseñor Ush. Las placas de aquellos muertos han sido retiradas. Lo único que no ha podido eliminarse es una gran fosa común. Antes de llegar a Lérida, las milicias habían pasado por Cervera. Allí, destruyeron la universidad y atraparon a un grupo de estudiantes de teología claretianos. Los seminaristas se habían dispersado en varios grupos. Sin embargo, las milicias de retaguardia organizaron la cacería y 60 claretianos fueron capturados y asesinados. A pesar de que los izquierdistas se presentaban como abanderados de la cultura, lo cierto es que destrozaron las universidades de Oviedo, El Escorial, Cervera y Comillas. En las tres últimas, fusilaron a sus profesores y alumnos católicos. Pues yo ingresé después a los 11 años en el seminario en la Universidad Pontificia de Comillas. Y allí estuve el primer año antes de la guerra. Cuando estalló la guerra, vino mi madre, que estaba de maestra en los corrales de Buelna, en un pueblo de Santander, a recogernos. Mi madre se da cuenta perfectamente de lo que venía encima, porque los jesuitas creían que aquello iba a ser cosa de 15 días. Y mi madre dijo, no, eso fue la otra vez en el 34, ahora no. Y nos sacó a una fonda. Y estuvimos en la fonda hasta que se nos acabó la última peseta. Pero estando durmiendo en la fonda, se llevaron presos a todos los jesuitas y a los seminaristas que habían quedado de tierras lejanas como Canarias o México, que no podían ir a vacaciones a su tierra, y se los llevaron todos presos. Y a mi profesor de primero de latín, que tendría 23 años, con una piedra al cuello, lo tiraron al mar. El padre Gregorio Ruiz, que le queríamos muchísimo y que era un gran jesuita. Y así a muchos profesores de la universidad donde yo empecé a estudiar. Al comenzar la guerra, Asturias, Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa se mantuvieron bajo el dominio de los revolucionarios, pero estaban separadas del resto de la España republicana. A pesar de que el Frente Popular controló la zona durante un año escaso, la persecución fue despiadada. Uno de los casos más estremecedores es el de los mártires de Nembra. El martirio del párroco y de sus dos mejores feligreses. Ellos, los feligreses mineros, extraordinariamente católicos, hermanos de misioneros en el oriente, el extremo oriente. ¿Y cómo los asesinaron? Los asesinaron exactamente igual que se mata a los cerdos. Esto se llama en Asturias corar. Los coraron con un cuchillo, desangrándose, recogiendo la sangre por unas mujeres allí presentes para hacer morcillas, y murieron perdonando. Uno de ellos, el minero, y en vísperas de su muerte, les dijo, decid a mamá que nos van a matar y nos persiguen porque somos cristianos, porque defendemos a Jesucristo, porque no blasfemamos. Pero os pido que le digáis que perdonéis a todos, como nosotros les perdonamos. En Santander se produjeron otros hechos atroces. Se crearon las checas, entre esta la célebre de Neila, que estaba en la calle del Sol, hoy llamado calle del Carmen. De esa checa salieron la mayoría de los que fueron vilmente asesinados delante de este recuerdo y monumento en el Faro. Se les traía aquí engañados, se les ataba con hierros y piedras de 50 kilos y se les tiraba al mar. Creo exactamente que fueron 100 y pico. En el puerto de la capital montañesa, el barco Alfonso Pérez fue convertido en prisión hasta que fue asaltado. Los asesinados aquí vilmente,
junto con los que tenemos en el barco Prisión Alfonso Pérez, que fueron 262, que se les tiraban bombas de manos a las bodegas, y los que se salvaban por ponerse un colchón encima subían arriba, donde eran en la cubierta, tiroteados y tirados al mar. Estas ejecuciones de presos en los barcos se repitieron en el puerto de Bilbao. En los buques Altuna Mendi y Cabo Quilates fueron asesinados 17 sacerdotes. En las zonas rurales de España tuvieron lugar millares de martirios anónimos protagonizados por sacerdotes y fieles. Cómo el sacerdote que había en el pueblo era un santo. Cómo todo el mundo le quería porque no tenía una peseta, porque todo lo daba a los pobres. Cómo tenía un prestigio extraordinario. Sin embargo, también el Cristo pasó haciendo el bien, y este sacerdote pasó haciendo el bien, y a Cristo lo crucificaron, y a este sacerdote también. Lo tiraron a la bocana de la mar en Santander, y uno de los que intervinieron en su muerte, al poco tiempo, hacia el año 43, volvió al pueblo con una preocupación muy intensa, preguntando si quedaba alguien de la familia de este párroco que se apellidaba Mazón. ¿Por qué quería preguntar con tanto interés? Y lo dijo él: porque no puedo vivir ni morir tranquilo mientras no les pida perdón, porque estoy convencido que maté a un santo. Aunque las cifras son mucho más reducidas, la crueldad fue mucho mayor. Con muchos sacerdotes de los pueblos, pues los quemaban vivos, o los despeñaban por los montes y ahí los dejaban a merced de las fieras, que se los comiesen. Hubo casos realmente que se demuestra el odio terrible que tenían, un odio diabólico a la religión. El cura de Ollería lo pasaron por las armas en el puerto de cárcel, pero no lo mataron del todo. Y amaneció en el pueblo. A la entrada del pueblo se ve que cuando refrescó el ambiente se despertó y andando llegó a la llosa. Y a la entrada del pueblo se desmayó y cayó. Y una persona que salía del pueblo lo vio, lo recogió y lo llevó al comité. En el comité quedó detenido, lo encerraron al calabozo, le pidieron su filiación, dijo que era el cura de Ollería, que lo habían sacado a fusilarlo en el puerto de cárcel y que estaba allí. Llamaron a Ollería, en Ollería dijeron que sí, pero que no sabían que no lo habían matado, que lo guardaran, que iban a por él otra vez. He visto actitudes terribles de pegar a los curas por la calle, a gente que pues más o menos debían de ser fascistas, que era lo que entonces se decía. Sí, los he visto en grupos atados, que los llevaban como en cadena para luego fusilarlos, como los de Sisante, un pueblo de Cuenca, que los trajeron en un camión. Y yo recuerdo que yo andaba por aquellas callejuelas y los veía como los tiraban de los camiones, atados, y ahí en la iglesia del Salvador, en la iglesia del Salvador, pues sí. Sí, he visto cosas de persecución, incluso mujeres persiguiendo a un cura en la calle del Agua, en Cuenca. En fin, he visto cosas muy desagradables. Por ejemplo, en Jaén, a los curas de la Merced, donde estaba nuestro Padre Jesús, los sacaron y los bajaron por la carrera, hasta la carrera, persiguiéndolos a puñaladas, y allí por la carrera murieron apuñalados muchos de ellos de una manera horrible. O sea, no fue solo matarlos, fue ensañarse con muchos de ellos. Uno de los casos más sobresalientes fue el del doctor Josep Samsó, párroco de Santa María, en Mataró. El doctor Samsó era un extraordinario sacerdote. Sus excepcionales virtudes habían producido la admiración del pueblo. Su martirio produjo una honda impresión incluso entre sus verdugos.
Vostès podran veure que hi ha unes escales molt sobtades, molt fortes. I fixin bé quin martiri no havia de ser pel doctor Samsó pujar aquestes escales, no recordo el nombre de graons que hi ha, però el cementiri, allà on el van matar, està situat a dalt de tot del montícul. Doncs el doctor Samsó, dit per un dels mateixos milicians que el varen pujar i el varen matar, doncs diu que amb ell pujava aquelles escales amb una serenitat gran. I eren ells els que els hi flaquejaven les cames. És molt seriós, això. Eren ells que els hi flaquejaven les cames. Una vegada van ser aquí dalt, ell els volia abraçar, a tots els que hi havia de milicians en aquell moment. I no es van deixar abraçar. Llavors va dir que volia donar una darrera ullada a la seva estimada parròquia i al seu estimat Mataró. Això sí que li varen concedir. Antes de morir, el doctor Samsó dijo a los milicianos: «Cometéis un crimen al matarme, pero a mí me hacéis un favor muy grande, porque me ayudáis a ganar el cielo. Yo estaré con Dios hoy mismo. Os prometo que cuando llegue a su presencia, mi primera oración será por vosotros». En 1939, el ejército republicano se estaba desmoronando. El final de la guerra estaba cerca. Los 11 obispos que habían caído en manos de los republicanos habían sido fusilados. Sin embargo, los obispos mártires no iban a ser 11, sino 12. 12 obispos, el mismo número de apóstoles que Cristo había elegido. El apóstol mártir número 12 fue el obispo de Teruel, Monseñor Anselmo Polanco. En enero de 1938, los republicanos habían tomado Teruel en una ofensiva. Monseñor Polanco cayó prisionero junto con su vicario, Felipe Ripoll. Durante un año pasaría por varias prisiones de Valencia y Barcelona. Ante la inminente caída de Barcelona en manos del Ejército Nacional, un grupo de soldados de la división comunista de Enrique Lister trasladó a Monseñor Polanco y a 41 presos de Teruel en dirección a la frontera francesa. El grupo de prisioneros había pasado la noche en la masía Can Boac. Era una mañana fría. El comisario político dio órdenes de formar. Los prisioneros fueron maniatados y cargados en camiones que les condujeron hasta el cercano barranco de Can Trece. Allí fueron fusilados. Los cuerpos fueron rociados con gasolina, quemados y lanzados al barranco. 2 semanas después, un pastor hizo el horrible hallazgo de los 42 cadáveres. El 1 de abril de 1939, el cuartel general del Ejército Nacional dio su último parte de guerra. La contienda había finalizado. Y con ella, una de las más grandes y crueles persecuciones de la historia de la Iglesia. A mí no me gusta hablar de la guerra, sino del testimonio de unos mártires que llegaron unas circunstancias especiales de persecución al margen de la guerra y entonces dieron ese testimonio de fe. Y ese testimonio pues es muy conveniente que lo sepa la gente. A veces se habla de mártires de la guerra, ¿no? Y no es correcto, porque una guerra no tiene mártires, una guerra tiene víctimas, ¿no? Son mártires de la persecución religiosa, ¿no? Murió mucha gente en la contienda, en la guerra civil, pero no todos fueron mártires, no todos murieron por ello a la fe, ¿no? Muchos me decían cuando yo escribí el libro de la persecución religiosa del clero que eso está de sobra, que eso es revolver, que eso es volver a las andadas. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se puede contar la verdad histórica? ¿Qué lleva a una persona a morir por algo que no ve?
¿Qué misteriosa razón llevaba a aquellos hombres y mujeres a recibir la muerte con alegría? ¿Qué fuerza sobrehumana impulsaba a aquellas personas humildes? Es difícil de entender este misterio, ¿no? Pero algo, todas estas cosas se entienden muy bien desde el Evangelio, desde la fe cristiana. Desde otros puntos de vista no se puede entender. Muchos se hacen en la vida la pregunta de cómo es posible que la gente se decida a ser mártires cuando viendo no ven la realidad de Dios. Pero claro, no ven con los ojos de la carne, sí ven con los ojos del Espíritu. No es cierto que no se vea, no es cierto que uno no vea a Dios, no es cierto que uno no le sienta, ¿no? Pero es una fuerza sobrenatural, ¿no? La que te impulsa a hacer algo para lo que humanamente piensas que no tienes fuerzas, ¿no? Así como cuando se trata de beatificar o canonizar a uno que no ha sido mártir por sus virtudes heroicas, no basta comprobar las virtudes heroicas, se le exige también que haga un milagro. A los mártires no, porque los mártires ya han dado lo más que pueden dar, que es su propia vida, su propia sangre. Y es que son Cristo de nuevo crucificado. La historia de un sacerdote, una monja, un fraile o un fiel católico muriendo con una paz indescriptible se repite una y otra vez en los millares de casos de la persecución religiosa. Mujeres, ancianos, niños, gentes de carne y hueso, pero cuya grandeza de ánimo y espíritu les hizo pasar por encima de la maldad humana. Mártires magníficos, cuya horma espiritual no puede ser llenada con fuerzas exclusivamente humanas. Héroes de Cristo, apenas conocidos en España, y cuyo recuerdo sería el orgullo de cualquier nación católica. No se encuentra igual en las páginas de la historia al contraste entre el odio de los verdugos y el perdón de los mártires de la persecución española. Solo el ejemplo de un Dios hecho hombre, martirizado 2000 años atrás. Quizá por eso los mártires no actuaron como hombres, sino que siendo hombres, hicieron como Cristo y le siguieron hasta el final. Un final que, como Él prometió, es solo el principio. En el mundo habéis de tener tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo.